Buenos días a todos, os vamos a explicar cómo cerrar el cárter de un motor Vocolo de Vespa. Es el típico motor que llevaban las Vespas faro bajo, las Marianes de tubo y la 125N y 125S modelos anteriores a 1960. Lo primero de todo es entender un poco cómo funciona el mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que aquí tenemos dos piezas importantes, esta que está girando y que lo que hace es engranar con todo lo que es la parte del engranaje del propio motor, y otra que es donde va, digamos, encastada este trinquete de aquí. Bueno, entonces, fijaros que esto, lógicamente, yo lo puedo girar. La pregunta es, ¿cuál es la posición correcta? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Primero de todo, tenéis que tener en cuenta que esta pieza, aunque lo parezca, no es simétrica. Si os fijáis, hay una ventanita que es mayor que la otra. Entonces, muy importante, la ventanita de referencia es la ventanita que os permite incorporar el tornillo que va, en este caso, metido en esta parte del cárter, ¿de acuerdo? Entonces este tornillo va aquí insertado, va atornillado, ¿de acuerdo? Y tiene que coincidir con esta ventanita de aquí. Bueno, ¿cómo sé yo la posición concreta de esto? Pues muy sencillo. Lo que tengo que hacer es simplemente lo que hago es colocar el cárter, posicionarlo, y pensad que la ventanita pues tiene que venir a parar justo en esta línea, que es la línea donde va el tornillo, ¿de acuerdo? En este caso yo ya lo que he hecho ha sido marcármelo con un rotulador. Fijaros que aquí he hecho una señal donde indico cuál es la posición concreta, ¿de acuerdo? Bueno, ya tengo en su posición correcta. Observad que efectivamente el tornillo entra perfectamente. Cuidad, no os podéis equivocar, porque si lo ponéis justo en la posición simétrica a esta, el tornillo aquí no entra, ¿vale? Muy bien. Ahora es cuestión de encajar el trinquete, ¿de acuerdo?, en esta posición de aquí, ¿vale? Entonces, no tiene posibilidad de error, y os voy a contar por qué. Porque observad que, en este caso, la ventana, ¿vale?, esta ventana de aquí, el final de la ventana debe prácticamente coincidir con esta ranura que tiene la pieza inferior. Esa es un poco vuestra referencia, ¿de acuerdo? Lo siguiente es colocar estos muellecitos que van insertados en la parte, digamos, posterior del trinquete. En este caso, si no, un truco que es muy habitual es ponerles un poquito de grasa para que no se salgan, ¿de acuerdo? Un poquito de grasa en uno y un poquito de grasa en otro, ¿de acuerdo? Y ahora, de esa manera, pues ya quedan sujetos y no se van a salir, ¿de acuerdo? No os olvidéis, en este caso, de la junta tórica, ¿vale?, que va en esta posición de aquí. Ya la pongo para que no se me olvide, ¿de acuerdo? Y ya, pues, repito, simplemente es cuestión ya de enfocarlo. Recordad que la ventana, ¿vale?, fijaros cómo lo hago, la ventana la parte superior debe coincidir con esto, ¿vale? Y, por tanto, estas dos elevaciones de aquí coincidirán con estas dos ranuras que son los muellecitos. Pues lo hago o así. Bueno, y ahora os cuento un poco el mecanismo que yo he hecho para poder, que es la parte más compleja, para poder llevar el muelle a su sitio, ¿de acuerdo? Es decir, esta parte del muelle debe encajar con la ranura que tiene, digamos, la parte inferior del trinquete, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros un poco cómo yo lo he montado. Bueno, lo primero de todo he cogido un sargento, ¿de acuerdo?, para hacer presión hacia abajo y que el trinquete no se me salga, ¿de acuerdo?, y se quede perfectamente fijo. Utilizáis unas maderitas para no dañar el motor. Y luego tenéis otro problema, y es que obviamente a la que hagáis tensión con el muelle, pues lógicamente la parte inferior, ¿de acuerdo?, también se os va a mover. ¿Qué es lo que yo he hecho para que no se mueva? Pues simplemente la he sujetado con otro sargento, que lo he colocado en posición horizontal, ¿de acuerdo? Una maderita para que el sargento no me gire, que la he apoyado en una parte también del cárter, y ahora simplemente es cuestión de llevar esto a esta posición de aquí. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente con un alambre, ¿de acuerdo? Colocas el alambre aquí, ¿vale? Y ahora con mucha paciencia, porque esto pues a veces cuesta. Ya está. ¿Vale? Ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, ahora llega también, digamos, la segunda parte compleja, y es cómo retirar todos los sargentos y que el invento pues no se fastidie. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar por este sargento de aquí, que ya su función, digamos, ya no es necesaria. ¿De acuerdo? Saco la maderita
que me impedía. Aflojo. Vale, ya está. Y ahora, digamos, la parte más importante, que es, si retiro evidentemente este sargento, automáticamente todo saltará. Bueno, basta con sujetarlo con la mano. Sujetamos con la mano y empujamos hacia abajo y ya está. ¿De acuerdo? Y ahora ya simplemente lo que nos queda es incorporar la otra parte del cárter. ¿De acuerdo? Que ahora os comento un poquito cómo se hace. Bueno, pues ya lo tenemos situado, lo estamos aguantando con la mano y también pues ahora la parte, digamos, final del montaje también tiene truco. ¿Por qué? Porque evidentemente a la que la soltemos pues se va a disparar. ¿Cómo lo colocamos el cárter? Pues muy sencillito. Fijaros, yo lo he hecho de esta manera, he cogido, pongo un simple mango de martillo para sujetarlo, ya está en su posición, ¿de acuerdo? Antes de cerrarlo, muy importante, asegurarse el tema de la posición de la palanquita, ¿de acuerdo? Porque si no, lógicamente no va a funcionar, ¿vale? Yo ya lo tengo en su posición correcta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues simplemente ahora es cuestión de entrarlo, ¿de acuerdo? Entonces ahora es cuestión también de tener mucha paciencia porque esto, bueno, pues lleva su tiempo. Bueno, ya tengo el cárter posicionado y ahora, digamos, la parte compleja es que el cojinete que está insertado en el cigüeñal tiene que entrar en la sede, digamos, del cárter. Entonces eso tiene cierta, digamos, va lógicamente duro. Entonces, para evitarlo, lo que voy a hacer es calentar toda esta zona para que se dilate y facilitar la entrada. Pero cuidado, porque si el calor afecta a la goma de esta junta de aquí, pues evidentemente tendremos un problema. Así que lo que voy a hacer es simplemente protegerla con, en este caso, la de esta antigua. ¿Vale? Simplemente le doy al secador. Bueno, ya está suficientemente caliente y ahora pues es cuestión de paciencia. Con un martillo de nylon, para no dañar el cárter, pues se le va pegando golpecitos poco a poco, ¿de acuerdo? Hasta irlo encajando, ¿de acuerdo? Esto tiene cierta dificultad, esto no es sencillo, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia porque no entra fácilmente, ¿vale? Pero es simplemente cuestión, repito, de paciencia, ¿vale? No tiene mayor truco. Bien, voy a fijar unos tornillos para asegurar la estanqueidad del cárter y hacer una prueba para garantizar que efectivamente la palanca funciona, porque lógicamente si no funciona habría que volverlo a desmontar, ¿de acuerdo? Bien, y ahora lo que voy a hacer es montar la palanca porque tengo que encajar la ventanilla en su posición correcta y me lo va a facilitar el tenerla montada. Recordad, le ponéis el fieltro, ¿de acuerdo? Esta arandela de aquí, ¿de acuerdo? Y ya directamente la palanca. Bien, ya he montado la palanca y ahora lo que voy a hacer es introducir el tornillo para asegurar todo el sistema interior. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tengo que observar es, a través de este orificio, es que efectivamente la ventanita que había indicado antes, que era la ventanita de referencia, esté situado justo en el orificio, ¿de acuerdo? Pues bueno, simplemente muevo la palanca, ¿de acuerdo? Hasta que la tengo. Bueno, en estos momentos ya está, ¿de acuerdo? Ya la tengo haciendo coincidencia y si os fijáis, observaréis lo que os había comentado. ¿Veis cómo aquí tengo ya acceso, digamos, a la ventanita relacionada con el trinquete? ¿De acuerdo? Por tanto, lo último que tengo que hacer para asegurar el mecanismo, ¿de acuerdo?, es introducir el tornillo para que no se escape. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, es lo primero que tenéis que hacer, porque si se os escapa, pues toca volver a desmontar. ¿De acuerdo? Bueno, observad que ya la he cogido yo, he bajado la palanca, ¿de acuerdo? Y observad que con la posición de la palanca abajo completamente, la ventana es totalmente accesible.
Eso lo que implica es que es correcto todo lo que hemos estado haciendo, ¿de acuerdo? Fijaros que si ahora suelto la palanca, pues evidentemente el muelle pues hace efecto, ¿de acuerdo? Por tanto, el montaje es correcto. Bien, y el vídeo final, pues vamos a ver el funcionamiento de todo el montaje. Hemos cogido el motor, lo hemos incorporado dentro, hemos hecho una conexión simplemente para que funcione la parte eléctrica relacionada con la bujía, y ahora pues vamos a intentar arrancarla, ¿de acuerdo? Hemos puesto simplemente un tubo con un embudo y un poquito de gasolina. Bueno, pues le vamos a dar. Como podéis ver, pues todo funciona perfectamente. La palanca ha vuelto y vamos a pararla cortocircuitando la bujía con el cárter, ¿de acuerdo?